Bueno, una vez que ya tenemos, acuérdense, el paso 2 es calcular una solución inicial que se puede hacer a través de estos tres métodos que vimos. ¿Cuál método van a utilizar ustedes o que ustedes consideren? El que ustedes quieran, no hay uno en particular mejor que el otro, aunque hay uno que es el que se acerca mucho más a la solución óptima, que en este caso es el de Vogel o el de Costomini. Pero eso no significa de que no puedan utilizar cualquiera de los tres. Luego pasamos al último paso, que es la solución óptima. La solución óptima, como está desarrollado aquí, se refleja en lo siguiente: es el desarrollo de una solución que involucra la revisión de cada celda no utilizada, es decir, que está en blanco, o de variable no básica, para determinar si un cambio en ella resulta ventajoso desde el punto de vista del costo total. Si lo es, se hace el cambio y se repite el proceso hasta que todas las celdas hayan sido evaluadas y se hayan hecho los cambios pertinentes. O sea, en otras palabras, lo que aquí nos indica es que nosotros vamos a verificar si al trasladar una unidad de una celda llena a una celda vacía, se mejora el costo total. Si se mejora el costo total, entonces nosotros vamos a ir asignando unidades o trasladando unidades de una celda llena a una vacía que me indique o que me promueva un menor costo al ya calculado. Para eso tenemos nosotros dos métodos. Un método que se llama el método de salto de piedras, de escalón, o en palabras en inglés se llama stepping stone, o salto de piedra, o salto de la laguna, o bueno, tiene varios nombres, pero en la práctica significan prácticamente lo mismo. ¿Cómo se desarrolla ese método? Pues sencillo. Nosotros necesitamos calcular costos reducidos. Los costos reducidos se calculan para las celdas vacías. Para hallar la solución óptima a través de este método, o en el paso 3, siempre nosotros arrancamos con una solución inicial de las tres que hemos visto anteriormente. En este caso yo estoy utilizando la de la esquina noroeste, ¿okay? Que es la que está más lejos de la solución óptima, para que ustedes vean cómo es el procedimiento. Entonces, el primer paso de este método consiste en calcular los costos reducidos. ¿Cómo se calculan los costos reducidos? Los costos reducidos se calculan haciendo un circuito a través de las celdas llenas. Se debe verificar lo siguiente: tengo 6 celdas llenas, ¿verdad? Esas celdas llenas van a fungir como si estuviéramos en un lago, y estas serían piedras en ese lago, ¿okay? O en ese río. Entonces yo me tengo que parar en cada una de las celdas vacías y brincar, vamos a decirlo así, de piedra en piedra o de celda llena en celda llena, de tal manera de que se me genere un circuito, y verifico si se puede generar un traslado de unidades hacia esa celda que me mejore el costo. Entonces lo primero que hago es, por ejemplo, me ubico, aquí solamente estoy colocando con esta flecha azul un primer paso. Me ubico, por ejemplo, en la celda, voy por filas, en la celda A3, que es la primera celda vacía que consigo por esta fila. Ahí me paro, ¿verdad? Y voy a brincar para la celda C3, que es donde está la otra piedra, por llamarlo así, la otra celda llena. Luego de aquí brinco para esta celda, que es la celda C2, que también está llena, y de ahí brinco a la celda A2, o salto para esta celda que también está llena, y cierro mi ciclo. Otra manera es colocarle también signos, que es bastante importante. Por ejemplo, arranco con más, ¿verdad? Salto para acá menos, salto para acá más, salto para acá menos, y cierro con más. Y eso debe ocurrir de esa manera. Lo puedo hacer en dirección contraria a las agujas del reloj, o en misma dirección de las agujas del reloj. De todas maneras es lo mismo: más, menos, más, menos, más. Puedo saltar
a través de piedras, por ejemplo, como en este caso, que pude saltar y a través de esta le pasé por encima, por llamarlo así. Lo que no se puede es saltar, por ejemplo, en forma diagonal, ¿verdad? O saltar varias piedras, por ejemplo aquí, de aquí para acá y de aquí para acá. Máximo 2 saltos o 2 puntos por fila y por columna. Ok, por lo menos como en este caso aquí, 1, 2 por esta columna, 1, 2 por esta columna, 1, 2 por esta columna, 1, 2 por esta fila. Entonces fíjense cómo ahí voy haciendo los saltos respectivamente. Entonces, como yo le tengo signos a cada uno de ellos, siempre arrancando con el signo más de la celda vacía, pues entonces el cálculo de los costos reducidos pues simplemente es sumar y restar los costos unitarios de acuerdo al signo que yo le tengo acá. Por ejemplo, este más sería más 4, paso para acá sería menos 12, más 9, menos 13, y eso me da menos 12. Luego me ubico, por ejemplo, en la celda A4. Fíjense, estoy en esta celda, brinco, por ejemplo, para acá, para esta piedra, ¿verdad? Que haría más, menos. Luego brinco para donde está esta celda C2, ¿verdad? Por encima de esta. Luego brinco también para esta y cierro con aquí otra vez. Más, menos, más, menos, más. Acuérdense, voy a brincar, parto desde la celda vacía y tengo que brincar por las celdas llenas para cerrar el ciclo. ¿Ok? Entonces más, menos, más, menos, más. Entonces el costo reducido sería 6 menos 4 más 9 menos 13. Y eso me da menos 2. Y así sucesivamente para las demás celdas. Por ejemplo esta, más, menos, más, menos, más, porque aquí están las cerquiticas, pues, más, menos, más, menos, más. ¿Okay? Y así lo hago para las demás celdas que tengo. Por ejemplo, en este caso sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y así más, menos, más, menos, más. Y esta más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y así voy brincando desde la celda vacía por las celdas llenas hasta que cierre mi ciclo. Y donde está el valor positivo, sumo el costo individual, costo unitario, y donde está negativo lo resto. Y eso me da una serie de costos reducidos. Ahora, para saber si esta solución es la solución óptima, es decir, la que me genera a mí el menor costo, lo que hago es que tengo que verificar si todos estos costos reducidos son mayores o iguales que 0. Si yo consigo que todos los costos reducidos sean mayores o iguales que 0, entonces quiere decir que esta es nuestra solución óptima. Aquí vemos que todos los costos no son positivos ni cero. Tengo dos celdas o dos celdas vacías que me dan como costo reducido un valor negativo. Por tanto, quiere decir que esta solución se puede mejorar. Acuérdate que esta solución, que fue la inicial que tuvimos, daba 14.200, ¿verdad? Entonces, esos 14.200, ¿qué significa? Significaba lo siguiente, que era el costo total del método de la esquina noroeste. Entonces, ¿qué significa este menos 12? Significa que en esa celda yo puedo hacer un traslado de unidades que me genera un menor costo todavía al que tengo de las 14.200 unidades. Entonces, como yo ya tengo vamos a decir, ese ciclo, y tengo donde se va a sumar y restar, entonces para hacer el traslado de unidades yo tengo que buscar el costo reducido más negativo que haya. En este caso hay dos solamente negativos, el mayor es este menos 12,
¿Okay? Si hubiese también un empate aquí, que hubiesen dos valores mayores negativos, entonces escojo al azar cualquiera de los dos. Pero en este caso hay uno solo que es el mayor valor y corresponde a la celda A3, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese menos 12? Ese menos 12 significa que por cada unidad que yo asigne a esa celda, el costo total me va a disminuir en $12. Entonces, de acuerdo a la cantidad que tenga, pues entonces, o asigne a esa celda vacía, pues será por cada unidad $12, si son 10 unidades serán 120, así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a ver cuántas unidades se pueden asignar a esa celda. Entonces me ubico en el ciclo que ya tengo dibujado, ¿verdad? Y busco las celdas de los negativos, de las cantidades negativas, ¿ok? Donde va el signo menos, de todas las celdas donde va el signo menos. Y voy a escoger el menor valor. ¿Por qué el menor valor? Porque a menos 100, por ejemplo, perdón, a 100 no le puedo quitar 200, pero a 200 sí le puedo quitar 100. Entonces, de las celdas negativas, o donde está el signo menos, yo voy a escoger el más pequeño, es decir, en este caso entre 100 y 200 escojo el menor, que es 100. Y esas 100 las voy a trasladar en el círculo, en el circuito, perdón. Por ejemplo, donde va más voy a sumar esas 100, donde va menos voy a restar 100, donde va más sumo 100 y donde va menos resto 100. De tal manera de que el ejercicio me vuelva a quedar balanceado. Fíjense, estas 100 pasarían para este lado, ¿verdad? Sumo 100 aquí, a 200 le resto 100, me quedarían 100, a 100 le sumo 100, me quedarían 200, y aquí 100 le quité 100, pues aquí me queda 0. ¿Ven? Y aquí lo tenemos representado. Entonces estas 100 que estaban aquí, fíjense, sumé 100 aquí, aquí le resté a los 200 que estaban, le resté 100, me quedaron 100, a este que tenía 100 le sumé las 100 y me quedaron 200, y a este que tenía 100 pues le resté las 100 y me quedaron 0. Fíjense que ahora si yo determino el costo total, fíjense que de 14.200 que tenía la solución anterior, ahora me bajó a 13.000. Y fíjense que ese menos 12 que tenía aquí, yo les había dicho que por cada unidad que yo asigné ahí, el costo me iba a disminuir en 12 unidades, en $12. Bueno, si asigné 100 unidades a esta celda, ¿verdad? Y la multiplico por 12, me quedarían $1.200. Es decir, que me ahorraría $1.200 asignando esas 100 unidades aquí. Y 14.200 le quito $1.200, entonces me queda el costo de $13.000. Fíjense cómo yo puedo ir mejorando la función del costo total. Luego, una vez que tengo esa nueva tabla, ¿verdad? Cada vez que yo hago una nueva tabla necesito balancear el ejercicio, o sea, verificar que esté balanceado para evitar cualquier error. Entonces aplico el mismo procedimiento hasta que ya todos los costos que estén aquí me den positivos o ceros. Ustedes fijan. Entonces aquí vuelvo a hacer los circuitos, me paro en cada celda vacía y voy brincando por las celdas llenas hasta cerrar los circuitos y calculo los nuevos costos reducidos, ¿verdad? Fíjense aquí, al hacer esta nueva costos reducidos, por ejemplo, vamos a la costo reducido de la celda B1. Fíjense que me paro aquí, ¿verdad? Más, ¿verdad? Luego pasa para acá desde más 6, ¿verdad? Más 6 pasa a menos 12, que es la primera celda aquí llena. Luego brinca hacia esta celda, más, luego brinda hasta esta celda, menos, brindo hasta esta celda, más, brinco hasta esta celda, menos, y cierra con el más que está aquí. Fíjense que siempre voy a tener 2 por fila y 2 por columna. Este con este, 2 por esta fila. Este con este, 2 por esta fila. Este con este, 2 por esta fila, por esta columna. Este por este, 2 por esta fila. Este por este,
2 por esta columna y este con este 2 por esta fila, y ahí cierro el ciclo. Más, menos, más, menos, más, menos, más. Por eso es que aquí pues el ciclo es un poquito más largo. Igualito lo hago con las demás celdas vacías. Donde va más pongo el costo unitario positivo, donde va menos negativo lo sumo algebraicamente y eso me da un total de costos reducidos. Fíjense que ahora me vuelven a dar dos valores negativos, ¿verdad? Significa que no he llegado a la solución óptima. Escojo el mayor de los negativos, que en este caso corresponde a la celda C1, ¿verdad? Y ahí voy a asignar unidades. Aquí tenía más, menos, más, menos, más, o más, menos, más, menos, más. Y ahí voy a asignar unidades. Fíjense que como en el caso anterior, quiere decir que por cada unidad que yo asigne aquí me voy a ahorrar $10. Entonces vamos a ver cuántas se pueden asignar en eso. Entonces este sería más, menos, más, menos, más. Entonces de los menos tendríamos esta celda y esta celda. El menor valor de las celdas que tienen el menos, que sería entre 400 y 100, es 100. Entonces ese menor valor lo voy a asignar en esta celda. Entonces que aquí sumo 100, aquí le resto 100 y me quedan 300, aquí le sumo 100 y me quedan 200, y aquí le resto estas 100 y aquí me queda 0. Como estoy asignando aquí estas 100, por supuesto quiere decir que esas 100 por 10 me darían $1000 que me estaré ahorrando por asignar esas 100 unidades a esta celda. Quiere decir que el costo debería bajar de 13.000 a 12.000, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedaría la nueva celda. Entonces fíjense que ya asigné las 100 aquí, de aquí de estas 100 pasé para acá 100, a este le resté 100 y me quedaron 300, y le sumé a estas 100 que estaban aquí 100 más y quedaron 200. Una vez que tenga ya esta tabla, igualmente vuelvo a aplicar multiplico los costos y fíjense que los costos ahora me dieron 12.000, me bajaron ahora en $1000 más. Entonces aplico nuevamente para este caso el proceso de costos reducidos, parándome en cada celda vacía y brincando a través de las piedras, y fíjense que ahora sí conseguí ya todos los costos reducidos positivos o cero, y eso significa que ya he calculado la solución óptima, y la solución óptima pues es de $12.000. Fíjense que si yo hubiese arrancado el modelo con el método inicial por costo mínimo o de penalización, ya en la primera de cambio, es decir, en la primera tabla, hubiese conseguido la solución óptima. Pero lo hice por la esquina noroeste para que ustedes vieran el proceso en caso de que directamente no se pueda calcular la solución óptima desde la solución inicial básica factible que por el método que escojamos. Eso no significa que si calculamos por el costo mínimo o de penalización automáticamente esa es la solución óptima, no, pero es la que está más cerca, o son las que están más cerca a la solución óptima. Fíjense que en este caso comencé con la esquina noroeste y por supuesto tuve que hacer varias iteraciones para poder llegar al costo mínimo, y esta sería la solución óptima. Es decir, escribo una tablita como en este caso, cuál es el origen, cuáles son los destinos, el costo unitario de trasladar una unidad de ese origen a ese destino, qué cantidad de unidades voy a transportar, cuál es el costo de ese traslado, y por supuesto cuál es el mínimo costo que nos solicita. Entonces si me voy para acá, pues simplemente, ¿verdad?, de A, origen A al destino 1 serían 300 unidades, el origen A al destino 3 es 200, el origen B al destino 2 700, y así sucesivamente. Y el costo total pues es multiplicar esas unidades por el costo unitario, sumarlas, y ese sería nuestro costo mínimo total. Y por supuesto esta sería nuestra distribución óptima para obtener el menor costo. Eso es el método denominado método de escalón salto de piedra. Otro método para hallar la solución óptima se llama el método MODI o de distribución modificada,
o también llamado método de los multiplicadores. En este caso el criterio para calcular la solución óptima es al revés del método anterior. Es decir, primero vamos a calcular un sistema de ecuaciones, vamos a calcular unos multiplicadores y verificar en qué celda es donde yo debo hacer el ciclo. En el caso anterior, es decir, en el método A, que es el método de salto de piedra, primero hacíamos todos los ciclos y después veíamos dónde íbamos a asignar. En este caso es al revés, es decir, vamos a determinar en qué celda es que debemos asignar y posteriormente sí hacemos el ciclo. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Bueno, para el caso de las celdas vacías nosotros utilizamos esta formulita, que es U sub I más B sub J va a ser igual a C sub I J. U sub I sería el multiplicador relacionado con la primera origen. En este caso, por ejemplo, sería U sub 1. Para el caso de la segunda fila sería U sub 2 y para el caso de la tercera origen sería U sub 3. Y B sub J serían las columnas. Aquí tendríamos para el primer destino B sub 1, para el segundo B sub 2, para el tercero B sub 3 y para el cuarto B sub 4. Y eso va a ser igual al costo unitario de esa celda. Es decir, que si yo tengo U sub 1, por ejemplo esta celda sería la fórmula U sub 1 más B sub 1 igual al costo unitario, que sería igual a 2. Y así sucesivamente. Eso se va a hacer con las celdas llenas primero. Y luego para las celdas vacías se hallan los costos reducidos. Entonces los costos reducidos van a ser igual a U sub I, a la formulita U sub I más B sub J menos el C sub I J. Por ejemplo, un costo reducido para esta celda sería U sub 1 más B sub 3 menos el costo unitario de esa celda. Y así calculamos los costos reducidos. Pero a diferencia del método anterior, entonces nosotros llegamos aquí a la solución óptima cuando todos los costos reducidos ahora son negativos o cero. Entonces, para hacerlo aquí rápidamente podemos ver lo siguiente. Entonces vamos con las celdas llenas. Para la primera celda llena sería U sub 1 más B sub 1 va a ser igual a 12, ¿verdad? Que es esta formulita. Para la segunda celda llena sería U sub 1 más B2 igual a 13, U sub 2 más B2 igual a 4 y así sucesivamente todas las celdas llenas. Y para la celda, una vez que tengamos ya todas esas fórmulas, pues tenemos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde tenemos 7 incógnitas y 6 ecuaciones, porque hay 6 celdas llenas. Entonces quiere decir de que no lo puedo solucionar directamente. Entonces se sugiere asignarle a uno de los multiplicadores una constante, que en este caso es el 0. Y normalmente se utiliza al U sub 1 igual 0. Pero puede ser cualquiera de los multiplicadores. En este caso U sub 1 valdría 0. Y ahora sí tendría 6 ecuaciones y 6 incógnitas, porque ya despejé una que es U sub 1 que vale 0. Entonces si U sub 1 vale 0, para la primera ecuación B sub 1 vale 12. Si U sub 1 vale 0, para la segunda ecuación B sub 2 vale 13. Y luego, teniendo B sub 2, lo sustituyo aquí en la tercera y calculo U sub 2. Y teniendo B sub 2 también puedo calcular U sub 3, ¿verdad? Teniendo U sub 3 puedo calcular B sub 3. Teniendo U sub 3 también puedo calcular B sub 4. O sea, lo que hago es que sustituyo a medida que vaya calculando cada multiplicador y despejando el otro multiplicador que necesito. Y aquí tengo ya todos los 7 multiplicadores ya calculados. Luego me voy por las celdas vacías. Fíjate, en la celda vacía, la primera, por ejemplo, A3, ¿verdad? Entonces me voy por acá. El costo reducido de la celda 1, 3 es U sub I, es decir, U sub 1 más B3 menos 4, ¿verdad? U sub 1 más B sub 3 menos el costo unitario de esa celda. Entonces tengo U sub 1 más B sub 3 menos el costo 1, 3. Entonces ya sabemos que U sub 1 vale 0, B sub 3 lo calculé y vale 16,
menos 4, que es el costo unitario. Sumo algebraicamente eso y eso me da 12. Luego lo repito para todas las celdas vacías. Por ejemplo, para esta sería U sub 1 más B sub 4 menos 6, que es el costo unitario. Para esta sería U sub 2 más B sub 1 menos el costo unitario de esa celda, y así sucesivamente para todas las celdas vacías. Y aquí me da una serie de costos reducidos. Fíjense que aquí, si comparo esta primera etapa con la primera etapa del método del salto de piedras, entonces me dan los mismos costos reducidos pero con signos contrarios. En este caso, fíjense que ahora me dan los dos primeros positivos y el resto negativos. Entonces, para que aquí sea la solución óptima, todos los valores me tienen que dar negativos o cero. Como me dan dos valores positivos, entonces escojo el mayor. Ustedes ya saben que si hay un empate en esos valores, pues entonces lo rompo arbitrariamente. En este caso, el mayor valor de los positivos es correspondiente a la celda 1, 3. Entonces, ya una vez que sé que ahí va 1, 3, fíjense que igualito 12 dólares son los que me voy a ahorrar por cada unidad que yo asigne ahí. Entonces, lo que hago simplemente es, ahora sí hago el ciclo como lo hice en el anterior método. Es decir, me paro en esa celda que ya sé que es ahí donde voy a asignar unidades y brinco por las celdas llenas hasta cerrar mi ciclo. Aquí quedaría más, menos, más, ¿verdad? Busco de los dos celdas que tienen los menos, el más pequeño, que sería 100, ahí sumo 100, aquí le resto 100, aquí le sumo 100 y aquí le resto 100, ¿verdad? Y ustedes ya saben que si esta era la solución inicial por el método de esquina noroeste, quedaba 14.200, y estoy asignando aquí 100 unidades, entonces serían 1.200 dólares que me estaría ahorrando por esas 100 unidades. Y 14.200 menos 1.200 pues me dan 13.000. Fíjense que entonces lo que hice fue trasladar esas unidades. Entonces, la diferencia de este método con el anterior método es simplemente que el proceso de los costos reducidos a través del ciclo no se hacen por cada celda vacía, sino simplemente se van a hacer cuando yo ya sé en qué celdas donde voy a asignar. Eso me da como una ventaja de este método con el anterior, porque en el anterior pues entonces tendría que hacer todos los ciclos y me pudiera confundir. En cambio, en este simplemente yo, al determinar cuál es el costo reducido más alto positivo, entonces yo ya sé en qué celda voy a asignar, y ahí solamente en esas celdas donde yo voy a empezar a graficar mi ciclo, de tal manera de buscar qué cantidad de unidades voy a asignar a esa celda. Entonces fíjense cómo ya mejoré ese costo total. Luego repito el mismo procedimiento. ¿Cómo repito el mismo procedimiento? Entonces vuelvo a realizar el sistema de ecuaciones, vuelvo a calcular los costos reducidos y así sucesivamente hasta que logre llegar a la solución óptima, que es cuando todos los costos reducidos que están aquí son negativos o cero. Fíjate que en este caso, otra vez, para las celdas llenas, U sub U, por ejemplo, en el caso de esto sería U sub 1 más B sub 1 igual a 12, para esta sería U sub 1 más B sub 3 igual a 4, y así sucesivamente para todas las celdas llenas. Calculo las ecuaciones, luego asumo como U sub 1 igual 0, calculo los demás multiplicadores y luego para las celdas vacías calculo los costos reducidos. Para cada una de estas celdas calculo costos reducidos a través de esa fórmula. Por ejemplo, vamos para la celda A4, sería U sub 1 más B sub 4 menos el costo unitario de esa celda, y así sucesivamente. Fíjense que aquí ahora tengo otra vez dos valores positivos. Si nosotros esto lo comparamos con la segunda tabla que hicimos en el método de escalón, vamos a ver que son los mismos valores pero con signos contrarios. Entonces, en este caso, como todos los costos reducidos deben ser negativos o cero para hallar la solución óptima y me dieron dos positivos, entonces escojo el mayor de los positivos, que en este caso es 10, correspondiente a la celda 3.1, que es la celda esta que está aquí, y ahí voy a asignar
unidades. ¿Cuál es asignada? Entonces busco el ciclo, ¿verdad? Más, menos, más, menos, más. Y de los que tienen signo menos, busco el menor valor y ese es el que voy a asignar en esa celda. Entonces, donde va el más sumo y donde va el menos resto. Aquí sumo 100, aquí resto 100, me quedan 300, aquí sumo 100, me quedan 200 y aquí a los 100 le quito 100, pues me queda vacío. Y ahí pues me queda la próxima tabla ya elaborada. Y fíjense que cuando yo ahora en esta tabla aplico otra vez el sistema de ecuaciones para las celdas llenas, calculo los multiplicadores por esta fórmula ya desarrollada, calculo los costos reducidos, fíjense que al final ya me dan todos los costos reducidos negativos o cero. Quiere decir que ya esta es la solución óptima y ustedes saben muy bien que como eran 10, en lo anterior eran 10, me iba a ahorrar $10 por cada unidad que asumiera ahí y asigné 100 por 10 eran 1000 y tenía 13.000 de costo en esta tabla, pues simplemente bajaría a 12.000 y aquí tendría la solución óptima ya porque hemos llegado a esa solución. Si ustedes se pudieron dar cuenta, en todas las tablas aparecía aquí una formulita que decía m más n menos 1 tiene que ser igual a las celdas llenas. ¿Qué significa eso? Cuando yo paso de la segunda etapa, es decir, después que yo hallo la solución inicial básica factible por alguno de los métodos que ya vimos, simplemente lo que nosotros necesitamos es verificar si se cumple esa condición. Es decir, m sería el número de filas o del número de orígenes y n el número de columnas, y la suma de los números de los orígenes más los destinos menos 1 tiene que ser igual al número de celdas llenas. Por ejemplo, en este caso tengo 3 orígenes, 4 destinos, sería la suma de ellos serían 7, menos 1 deberían haber 6 celdas llenas, como en efectivo en todas las tablas nos ha quedado las 6 celdas llenas. Pero ¿qué sucedería si nos quedan menos celdas llenas? Entonces significa que el problema está degenerado y estos dos métodos, tanto el salto de piedra como el MODI, no se podrán desarrollar porque hace falta tener una celda llena adicional. Entonces, ¿qué comúnmente se hace en caso de que en vez de haber 6 celdas llenas haya 5, por ejemplo? Significa que faltaría una celda por llenar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se ubica una piedra que es un 0 y lo ubicamos en alguna de las celdas vacías. ¿En cuál celdas vacías? Pues lo normal, lo que se recomienda es que yo ubique la piedra en una celda en la cual me ubique en las demás celdas vacías y trate de brincar a ver si en todas las celdas vacías se me cierra un ciclo. Si no se me cierra un ciclo, pues cambio esa piedra, la pongo en otra celda vacía y así sucesivamente voy probando en cada una de las celdas vacías, poniendo la piedra para ver en cuál de ellas se requiere dejarla para que se cumpla el ciclo en todas las demás celdas vacías. Eso en caso de que el ejercicio esté degenerado. ¿Okay? Entonces coloco una piedra, es decir, un número que en este caso es el 0, y llenamos una de las celdas. Arbitrariamente le ponemos 0 porque 0 por cualquier costo pues siempre va a dar 0, ni suma ni resto. Entonces ese es el caso, que ustedes lleguen a conseguir un ejercicio que no les dé la cantidad de celdas llenas que debería. Entonces acuérdense, el ejercicio está degenerado y por tanto tenemos que colocar o llenar una de las celdas vacías con un 0, que en otras palabras va a ser como una piedra, y la vamos a colocar en aquella celda vacía cuando me ubico en las demás celdas vacías y puedo cerrar el ciclo asumiendo que esa donde está la piedra es una celda llena, por supuesto, y calculo lo demás, se sigue calculando de la misma manera hasta llegar a la solución óptima y tener ya el traslado de unidades. Espero pues que hayan entendido este ejercicio, y cualquier duda, cualquier inquietud, pues estoy a su orden. Gracias, chao.